Gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo, historiador y geopolítico. ¿Qué tal? Samuel, muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias, Samuel. Pues ahora vienes a platicarnos de la línea de los 9 puntos del Mar de China. ¿De qué se trata? Adelante, por favor. Pues como ya hemos dicho en programas anteriores, hay regiones que permiten a ciertos países que las controlan, pues básicamente hacerse con el control del mundo. Hablamos del Heartland y del Rimland, pero también mencionamos que la primer potencia en la actualidad que está a punto de hacerse con el control de estas zonas a través de su gran proyecto de la nueva ruta de la seda, pues es China. Pero así también, Cecilia, existen regiones que pueden otorgarle a los enemigos o a los adversarios de China, mejor dicho, el control sobre China. Y una de estas es ese ansiado control de la línea de los 9 puntos, el cual pues fue un trazo totalmente arbitrario que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial de los mares de China o del Océano Pacífico y que están rodeados por todas estas islas, ¿no? De todas estas naciones que pues ni siquiera tenía coordenadas, nada más agarraron un mapa y trazaron eran 11 líneas en un principio y basándose en ese derecho histórico, muy vago por cierto, China hoy en día reclama que todos esos mares pertenecen a China. El problema es que está obviando las regiones que lo rodean, por ejemplo, empezando con Taiwán, porque lo rodea, pero estamos viendo que hay muchos países a su alrededor, como Vietnam, que reclaman esas aguas. Y es que si nosotros vemos, por ejemplo, este mensaje geopolítico que tienen en su pasaporte, vemos como ese es un mensaje subliminal, podríamos decirlo, en geopolítica, porque está marcando estos 9 puntos como que son propiedad nuestra. Está nuestro territorio chino, continental, Taiwán obviamente, y todas estas aguas. Sin embargo, hay países que reclaman esas zonas también. ¿Dónde se ubica exactamente este Mar de China y por qué es tan importante? ¿Qué hay ahí además de pececitos? Mira, básicamente se ubica en el centro de estas áreas. El punto neurálgico son las islas Spratly. Como vemos en la imagen aquí, se nota cómo es más ahí en el mapa se nota cómo rodea ese círculo más grande rojo, se nota cómo rodea todas las áreas, ¿no? Pero más allá de esa propiedad que está en disputa de los mares de China, se encuentra el 30% del comercio marítimo, es lo que circula por ahí. El 30% del comercio marítimo a nivel mundial circula por esas aguas. Pero en el lecho marítimo también tenemos 11 millones de barriles de petróleo y 60 billones de metros cúbicos de gas natural. O sea que no estamos hablando nada más de playas para ir a pasear los fines de semana, estamos hablando de áreas muy importantes geopolíticamente. Están peleando. Nos hablabas de China, obviamente, de Vietnam y de Filipinas. ¿Podría aumentar la tensión y desatar una guerra este conflicto, Samuel? Sí, definitivamente. De hecho, uno de los tratados a los que más le teme China es no solamente a Taiwán, porque Taiwán pues es un vasallo de los Estados Unidos, que siempre estas áreas, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Kuwait, ¿no? De cómo Saddam Hussein tuvo que soportar una invasión por haberse le ocurrido recuperar esos territorios que eran de ellos. China, en la Segunda Guerra Mundial, cuando pierde este territorio de Taiwán, está en la misma situación en la que estaba Saddam Hussein. Es decir, si a ellos se les ocurre en algún momento invadir o recuperar, mejor dicho, las islas de Taiwán, y esto no es propaganda china, no vayan a pensar eso, pero es una realidad geopolítica, que se le viene una guerra. Para eso sirven esos enclaves que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra en Corea, de la guerra de Vietnam, todo eso, todas esas tomas de islas le dan la oportunidad a potencias extranjeras de poder, de un casus bellis, pues. Pero uno de los aspectos que más teme China es esa alianza que tiene Vietnam con Australia, que es un acuerdo de defensa mutua que va directamente relacionado en el caso de que China se atreva a agredir a uno de estos dos socios, se irían a la guerra. Y obviamente Australia como parte
de esa histórica Commonwealth de Gran Bretaña, pues arrastraría a Gran Bretaña a este conflicto. Samuel, hace tiempo hubo un fallo por parte de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Pekín sobre esta disputa, en donde, bueno, a ningún país le dio la soberanía de este territorio ni marcaba frontera. ¿Sigue vigente esto? ¿Y de dónde saca China? ¿Tiene documentos o algo para decir que estos territorios, que esta zona le corresponde o le pertenece? China se basa en un vago derecho histórico porque alegan que esas aguas eran dominadas por la dinastía Ming. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo, entonces los chinos se basan en eso. Pero, ¿eso qué importa? Como alguna vez estábamos platicando con un colega mexicano de geopolitólogo, perdón, decíamos, pero ¿qué importa? ¿Qué importan esos derechos? China reclama incluso ser un país ártico, a pesar de que no lo es, pero ¿por qué lo hace? Porque puede. Porque Cecilia, si México el día de mañana dijera, nosotros somos un país ártico, las risotadas se escucharían hasta la luna. Pero como es China y como tiene una gran potencia económica y militar, pues ahí todo el mundo se queda mejor, guarda un prudente silencio. Pero este fallo de La Haya, para China no significa nada. De hecho, China es básicamente, tiene la misma política que los Estados Unidos. Es decir, avasallar a sus vecinos. Y mientras tenga ese poderío militar y económico que le permite hacerlo, lo va a seguir haciendo. A los Estados Unidos también le pusieron muchas sanciones nominalmente, porque sabemos que los que tienen derecho a veto en la ONU pues son los 5 vencedores. Y digo 5 porque China también entró entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente el mundo lo reconfiguraron a su antojo. Y si vemos, entre ellos se han estado peleando el dominio mundial, ya sea por ahí está Rusia, por ahí está Gran Bretaña, Estados Unidos y ahora China. Entonces, esas sanciones no significan nada para China. Es cierto la información que ha circulado, las fotografías de que China había estado construyendo pues en los arrecifes de estas islas que nos comentabas, Spratly, me parece que se llaman, que había estado construyendo también como islas artificiales que podrían tal vez ser bases militares. ¿Qué hay de cierto en toda esta información, Samuel? Es muy, muy cierto. China ha jugado muy bien ese juego porque entraron en esta dinámica todos los países vecinos de colonizar hasta una piedra dentro de esos mares porque te da derecho a unas millas náuticas, ¿no? de soberanía. Entonces China es maestro en ello y empezó a construir enormes islas que por ahí Obama le puso un parate, ¿no? Le dijo, detente, ¿no? Pero lo que no detuvo fue la modernización de las que ya tenía construidas y ha llegado a construir una infraestructura tan grande de islas que ya puede reclamar ante las instituciones de gobernanza global un área de demarcación aérea. Es decir, que ya tendría derecho incluso a no permitir los vuelos de ciertos países. ¿Es legal esto que está haciendo China? Porque, bueno, igual también lo podría hacer otro país, ¿no? De los que están peleando este territorio. Es legal desde el punto de vista de ellos porque ellos reclaman con este derecho histórico muy vago que mencionábamos de la dinastía Ming que controlaba esos mares, pero en términos internacionales no lo es. Sin embargo, como te digo, si lo hiciera México, si México empezara a colonizar, no sé, por ahí islas vecinas de Cuba, créeme que nos harían una tercera guerra mundial, pero como es China, pues es difícil que lo hagan. ¿Qué importancia tiene para el mundo esta zona, Samuel? O sea, no nada más para China. Quien controle el mar de China, ¿qué va a pasar? Los Estados Unidos siempre han buscado controlar esta zona y de hecho tienen aún unas fuerzas navales increíbles que en cualquier momento, miren, hay personas que piensan que China podría aplastar a Estados Unidos. No es cierto. Lamento decirles que aún el poderío militar de China, aunque es muy importante, no se equipara al de Estados Unidos. Y ahora que sean... ¿No es la gran superpotencia, no es la potencia más grande que haya en el mundo? ¿O sí? Porque en muchas ocasiones, pues bueno, tal vez lo hemos descrito así o te asumimos que esta es la realidad, pero ¿es así o no, Samuel? ¿Sabes qué pienso yo, Cecilia? Que se está construyendo un enemigo, igual que se construyó durante la Primera Guerra Mundial con Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial también con Alemania. Creo que se está construyendo este gran enemigo
porque el negocio más grande del mundo, por desgracia, es la guerra. Y para todos los actores que están relacionados en ello, les interesa mucho un conflicto. Entonces, creo que se está construyendo, no quiero decir que China no es una potencia, lo es Claro. importante para la gobernanza global, pero creo que se está construyendo a través de la propaganda un enemigo muy grande y con esta alianza que se ha forjado entre chinos y talibanes, cuidado, porque se puede convertir en un pretexto para decir los chinos están apoyando el terrorismo y se puede por ahí llegar a un conflicto. Entonces, comentábamos que quien controle el mar de China puede llegar a controlar el Heartland o el mundo. Yo creo que como se basan en el control de los mares para que una potencia continental no controle el Heartland, lo importante para Estados Unidos y sus aliados es controlar los mares de China para que China no llegue a controlar esas aguas, ni esos recursos, ni esas importantes rutas comerciales para poderla controlar a ella y evitar así que se controle el Rimland y que se controle el Heartland. Gracias por todas esas riquezas que hay en este mar que nos comentabas. Muchísimas gracias, Samuel. Te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo.